Seguimos con Silvina Hilger y en esta oportunidad vamos a charlar sobre la experiencia lúdica que significa la experiencia audiovisual para nuestra infancia. Así que te queremos escuchar, Silvina, a ver qué posibilidades, que son tantas y por supuesto, ¿no es cierto? Cuanto más capital cultural trabajemos, más ricas se vuelven las experiencias, de manera tal que te escuchamos en este aspecto. Dale, bueno, dale. Bueno, recién hablábamos sobre el juego y ahora lo vamos a focalizar un poquito en estas experiencias en formato audiovisual. Pero antes les quería dar una especie de marco teórico de la importancia de trabajar los medios audiovisuales con la infancia. Nosotros normalmente cuando transitamos cualquier escenario donde concurre la infancia, desde su hogar hasta un bar, un pelotero o todos los lugares donde los niños concurren, vemos que están muy atravesados por los formatos audiovisuales, desde el celular, desde los videos, desde que copian coreografías, por ejemplo, cuando van a un festejo de un cumpleaños, y siempre vemos que esta postura del niño es pasiva, es como receptora, siempre está recibiendo esas informaciones, esos videos, desde una postura bastante acrítica, sin ayudarlos a analizar, sin ayudarlos a pensar sobre esos videos que están observando o que están copiando o que están disfrutando. Hace muchos años atrás, como docentes, nos preocupábamos porque el niño, eh, cuando recibía un video o miraba un programa de televisión, ayudarlos a interpretar si realmente eran valiosos o no para la infancia. Incluso lo tratábamos, recuerdo, en las reuniones de padres. Recuerdo, por ejemplo, que cuando los chicos miraban chiquititas, eh, las mamás venían preocupadas porque decían que sus hijas y sus hijos querían vivir en un hogar, porque eran hogares espléndidos, con toboganes, habitaciones donde los niños se deslizaban, y era muy difícil que la infancia comprenda lo que significaba ese programa lo que nos estaba vendiendo ese programa. Y así, con el pasar del tiempo, uno va viendo que los formatos audiovisuales no son ingenuos, tienen un factor de poder para transmitirnos determinados tipos de mensajes, de los cuales a nosotros nos cuesta mucho trabajar con la infancia para que puedan identificar que estos formatos nos forman opinión. Entonces, el poder elegir qué ver y el poder analizarlos con ellos no es suficiente hoy en día. Las siguientes experiencias que nosotros trabajamos cambia el foco. La idea es que el niño deje de ser un receptor, un espectador de esas propuestas audiovisuales, para que pase a ser él un productor de contenidos, un productor de lo que él puede hacer, que sin duda se va secuenciando de acuerdo a la edad. No es que es algo que lo vamos a lograr de un día para el otro, sino que es como cualquier conocimiento que se va construyendo desde más chiquitos a más grandes. Pero sí es la importancia de poder ofrecerles a los niños esta posibilidad de poder discernir entre si soy un espectador o si puedo producir, y si produzco, qué formatos hay que hace que sea una producción de una forma o de la otra. En este caso, por ejemplo, estamos viendo, es una producción de una sala de 4, donde lo que realizaron, ahí eran dos compañeritos y había otros dos compañeritos filmándolos con los celulares. La infancia hoy en día tiene
acceso muy fácil a determinados objetos como son los celulares, y en este caso fueron filmados con celulares sin chip, porque no es necesario que tengan chip. Usando la cámara de foto se puede usar, son celulares viejos que a lo mejor han quedado sin que la familia los use, y como no es necesario el chip, usando la cámara de foto directamente o de video, se pueden realizar este tipo de actividades. En este caso, lo que vemos es el efecto stop trip, que significa que yo pongo la cámara, empiezo a filmar, en un determinado momento lo pauso, quito el objeto y sí vuelvo a levantar la pausa para que siga filmando. Entonces después en el video final aparece como que en este caso el aro desapareció, y desapareció por arte de magia. Y como esto, hemos hecho varias experiencias, por ejemplo, de crear historias con los muñequitos de juguete de plástico, donde ellos no solo trabajan con las nuevas tecnologías produciendo nuevos efectos, sino también que cambian el sentido de la historia. Porque, por ejemplo, no es lo mismo si yo planteo un inicio con un determinado final a otro final. En este caso, eso fue una experiencia en una sala de 4 que estaban trabajando las partes del cuerpo. Y por eso se ve que son los niños jugando con las distintas partes del cuerpo. Pero este mismo efecto, el stop trick, lo trabajamos en una sala de 5 donde había todo un desarrollo de crear una historia. Habían partido de príncipes y princesas y castillos medievales, porque habían estado trabajando los castillos. Entonces, ellos lo que hacían es construir una historia y después armar dos finales diferentes. Uno de acuerdo a los intereses del grupo que surgían, que eran grupos de 4 o 5 chicos. Entonces, se podía ver muy bien cómo uno podía insertar un final u otro en cada historia. Y esto después, si uno lo analiza con los niños, es valioso porque ellos pueden empezar a percibir que todo lo que ellos ven en la televisión es editable, puede cambiar, no es tal cual como yo lo quise mostrar, que una persona puede seguir filmando otra cosa y ponerle otra cosa y realmente cambia el sentido de la historia. Entonces, como experiencia lo consideramos valioso porque el niño puede empezar a analizar todo esto que nos llega a través de esta hipervisualidad que tenemos de la televisión, del WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de las distintas redes, y a su vez transmitirlo a su familia de lo que puede ser esta edición posterior de lo que nosotros producimos. Y a la vez se sentían muy contentos de poder ellos estar filmándose, incluso salían chuecos o salían movidas las imágenes. Bueno, había que trabajar todo esto, ¿no? De mantener quieto el celular, llevó un trabajo bastante largo, y hay un montón de filmaciones de ellos en distintas situaciones de objetos que querían desaparecer, porque en este caso eran los aros, pero después querían hacerse desaparecer ellos. Entonces habían armado, por ejemplo, todo un desfile de disfraces de superhéroes, porque ellos se consideraban que frente a esto podían ser superhéroes, porque podían hacer desaparecer cosas o podían hacer aparecer cosas. Entonces jugaban a este desfile de superhéroes donde poco a poco o iban desapareciendo algunos compañeritos o iban apareciendo algunos compañeritos. Realmente fue una experiencia muy valiosa. Y por otro lado, también el ayudar a la infancia a construir nuevos roles, esto que decíamos en la otra charla del juego de la construcción de ciudadanía, parece como que si nosotros ofrecemos siempre los mismos juegos, no nos estamos adaptando a los nuevos tiempos.
Y hoy en día hay muchas nuevas profesiones. Si uno ve, antes se hubiera sido inimaginable un youtuber o los videos de TikTok o mucha gente que le ve en esas producciones un trabajo, porque son trabajo. Entonces, a la infancia nosotros también tenemos que brindarles posibilidades de juego que son del futuro, que quizás no las vamos a ver ahora, pero sí, si los vamos ayudando en esa construcción, son posibilidades del futuro. Y lo que les voy a mostrar ahora es una experiencia que hicimos ya más completita, más en formato de cine, digamos, porque fue una experiencia que hicieron las alumnas en una práctica de cuarto año del profesorado Almirante Brown, del número 8 Almirante Brown, con alumnos del Instituto de Cine de la ciudad de Santa Fe, el ISCA, 3 alumnos que, bueno, tenían que hacer un trabajo práctico y se asociaron con estas chicas que iban a hacer su práctica y que se cuestionaban en un primer momento esto de que les tocaba el acto del 17 de agosto. El tocar el acto para un docente es realmente todo un desafío y para ellas era como el cansancio de estar siempre el mismo tipo de acto y San Martín y los caballos y bueno, cómo hacer para que sea algo innovador, algo que realmente le impacte tanto a los niños como a la sociedad, para que este formato de acto también sea, no se pierda la esencia del nivel inicial y sea un formato desde el juego. Por otro lado, se planteaban dos ejes muy fuertes y muy importantes que se cumplieron en parte, no en su totalidad, porque no estamos tan preparados todavía para estos cambios. En un principio lo que ellas se planteaban es mostrar un San Martín como un ser humano, como una persona, o sea, que o sea, desmitificar esa concepción de héroe que tenemos de que era un súper poderoso y que no sufría, que no tenía dudas, que no creían las cosas. Y por otro lado, también plantearlo desde la ESI, ¿no? Desde esta posibilidad que las mujeres también podían de pronto ser soldados. Pero bueno, no todo siempre es posible. A veces, bueno, hay que negociar. En este cambio es un cambio que vamos transitando de a poco, lo de la ESI y lo de empezar a ver a un San Martín más humano. Entonces, lo primero que se hizo fue una visita de estos 3 chicos. Primero les voy a contar y después, en todo caso, les mostramos una presentación donde está secuenciada, más acotado para no hacer tan largo todo este proceso. En un principio fue la visita de estos estudiantes de formato audiovisual a la sala de jardín, que también fue todo un desafío porque nunca habían entrado a una sala de jardín. Entonces, de pronto encontrarse con 2 salitas, una de 4 y una de 5, a quien ellos tenían que hablarles y tratar de que los niños le entendieran lo que ellos les planteaban, fue sorpresivo incluso para ellos, porque realmente lograron una llegada increíble a los niños. Lo primero que ellos hicieron fue mostrarles todos las herramientas que utiliza un director de cine, desde una claqueta hasta una cámara, y bueno, y hablar qué pensaban ellos de lo que era filmar una película. Previo a todo esto, las docentes habían trabajado lo que habían llevado a los chicos al cine, para muchos era la primera vez, habían trabajado cómo es la entrada, cómo los actores, por dónde iba a orientarse la película de ellos, qué iba a ser de San Martín, cómo iban a contar la historia, cómo la querían contar. Entonces, bueno, cuando llegan los chicos a hacer este encuentro, ya había una base de lo que se pretendía hacer. Pero, por ejemplo, para sorpresa de muchos, había concepciones erróneas, porque los chicos decían,
para hacer una película hay que apagar la luz. Y los chicos le decían, no, todo lo contrario, para hacer una película hay que prender la luz, porque era la concepción, una cosa es ver la película desde espectador a productor de un contenido. Entonces, bueno, había que prender la luz, cómo se seleccionaban los actores, que había que hacer un casting, cómo se hacía un casting, quiénes eran los actores que participaban de esa película. Ustedes van a ver porque las primeras imágenes, por ejemplo, aparece un caballo que era elaborado con palo de escoba y una botella que habían hecho las docentes, y eso era el primer protagonista de la historia, varios caballos hechos así. Y bueno, así se fue desarrollando la charla donde realmente había muchas sorpresas para las docentes, para los niños, para todos los adultos que estábamos presentes en ese momento. Incluso cuando les presentan la claqueta, que es eso que se usa en cine, los niños no sabían decirle el nombre, pero decían, eso dice acción, decían, o sea, sabían porque lo habían visto desde otros lugares. Entonces realmente fue una experiencia maravillosa. Se hizo primero esa charla, se hizo una especie de casting donde los mismos compañeros iban eligiendo, y lo más sorprendente fue que había muchos niños que les gustaba estar atrás de la cámara, poder filmar. Había otros niños que querían tener la claqueta. Había otros niños que decían, no, yo voy a preparar el escenario. Y empezaron a asumir los distintos roles que lleva un film. Es decir, la escenografía, el claquetista, el productor. Decía, esta gente tiene que comer algo. ¿Qué le vamos a dar de comer? Bueno, el que se encargaba de preparar la comida, el que se encargaba de la escenografía, el sonido. Entonces, siempre atrás de estos 3 chicos que eran los referentes que venían del Instituto de Cine, había 4 o 5 siempre que estaban abocados. Yo no me olvido, había 2, una nena y un nene, que estaban atrás de la cámara fascinados y pudieron filmar y pudieron tocar la cámara, y ese es el rol que ellos asumieron en el juego. Posteriormente en la película no se ve eso porque como iba a ser parte de un acto, decíamos, los papás van a querer verlos a sus niños en el film. No podemos decir, y estuvo atrás de cámara filmando o estuvo armando la escenografía porque es lo que le gustó, pero sí pudieron participar de toda esa construcción de esa película, desde los distintos lugares que cada uno eligió y desde el juego, más allá que después se filmó con todos los niños. Entonces, lo primero que vamos a ver es como una presentación donde se ve toda esa secuencia de cómo se fue armando previo a que después les pasemos el corto, y al final van a ver que cuando se presentó la película se hizo una especie de presentación con alfombra roja, con los niños vestidos como si fuera la entrega de los Oscars, porque ellos lo sintieron así. Ellos decían, pero después cuando mostremos la película hay que poner la alfombra roja y nosotros tenemos que ir bien vestidos, decían los varones y las nenas, y nosotros también. Entonces, bueno, ustedes van a ver que al final de esta presentación hay una partecita donde muestra a ellos mirándose en la película y vestidos acordes a la ocasión de la presentación final del corto. Así que los invito a ver esta presentación. Ahí es el momento del casting que yo les contaba, donde también las nenas podían ser San Martín. Ahí está la presentación de la claqueta. Y todos los que quisieron pasaron a explorar la claqueta y a decir el famoso acción. El esperar, era difícil esperar que la voz del director que diga ahora. Eso es como prepararon los distintos recursos para filmar la película.
la escenografía, parte de la escenografía que era en el mismo jardín, en el patio del jardín. Ahí la maestra estaba tapando las ventanas porque había muchos papás espiando afuera. Y bueno, el fogón donde se iban a reunir los soldados. Ese ya es el día de la presentación del corto, con toda la familia que había observado la película, ¿no? Ahí está la alfombra roja y ellos esperando la proyección. Está la parte formal donde empezaba el acto, ¿no? Con toda la familia que participaba. Ahí está ellos mismos observándose en la película y la sorpresa que generaban las caras, los rostros. Y se tapa los oídos porque no se puede escuchar ella. Bueno, lo valioso también de la producción audiovisual, considero yo, que son propuestas muy inclusivas. ¿Por qué? Porque aquí realmente el niño elige qué hacer, elige cómo participar y después cuando veamos la película van a poder observar que no hay impedimento como puede pasar en las escuelas que a veces no se le da la oportunidad a los niños porque o hablan mal o porque no tienen gracia, dicen algunos docentes. Realmente esta propuesta es muy inclusiva porque cada uno participa desde el lugar que quiere y desde el lugar que puede y se siente cómodo. Más allá de que en esta experiencia actuaron todos los niños, bien hubiera podido ser una experiencia donde alguno esté detrás de cámara, como había algunos chicos que disfrutaban, otro sea el claquetista o se esté dedicando a elaborar lo que los actores y el director necesita o colaborar, por ejemplo, en el sonido. Así que ahora los invito, sí, a ver el corto, eh, que, bueno, nos ayudó un nene más grande para un poco guionar el texto, que tan chiquititos por ahí no podía salir bien por el hecho de que era un acto patrio donde toda esa impronta cultural de las escuelas eh, nos proponen. Entonces, eh, pero bien lo pueden hacer niños solamente de esta edad. Bueno, como podrán ver, esta fue la experiencia, si bien como en todo proyecto hay determinados propósitos que se cumplen y hay otros que no, pero hay que seguir trabajándolos y realmente son experiencias muy valiosas para los niños en ser partícipes de construcción de contenidos audiovisuales para, para ser parte de una nueva sociedad que es la que se está construyendo. Y a través de este tipo de juego, con la inclusión de objetos de formato audiovisual, los niños pueden construir ciudadanía expresando sus intenciones, sus derechos, sus posibilidades. Les agradezco enormemente esta posibilidad de poder compartir estas experiencias que no son mías, son de nuestra comunidad, de las alumnas, de los alumnos, pero que considero valiosas para, para ofrecer y para que pueda seguir creciendo esta posibilidad de realización audiovisual. Muchas gracias.